Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a comenzar y vamos a continuar con las funciones, bueno, logarítmicas. Estamos en las logarítmicas y vamos a comenzar hoy también con las exponenciales, que son las últimas que nos hacen falta. Ayer veíamos, bueno, solo estuvo Juan presente, pero veíamos más ejercicios acerca de funciones racionales, funciones irracionales y combinadas. Y estábamos viendo, por ejemplo, bueno, ayer vimos también parte de las logarítmicas, pero vimos, por ejemplo, racionales como estas, en las cuales hay que aplicar ciertos criterios. Tenemos ahí un caso uno, un caso 2. Eh, y bueno, tenemos racionales, digamos, más sencillas en las cuales no tenemos tantas restricciones. Sobre todo el caso especial en el cual nos estamos concentrando es cuando tenemos una combinación de funciones. Por ejemplo, aquí para el dominio, pues nos resultó que son todos los reales, puesto que en el denominador aquí no había ninguna restricción, es decir, no había ningún número que hiciera cero el denominador por cómo está plasmado, una función cuadrática y luego tenemos una suma, lo cual implica que sin importar el número que ingresemos en x, nunca va a dar cero esto, por lo tanto, x podrá tomar en este caso todos los reales. Y para el rango, al despejar x, bueno, obtuvimos una función de este tipo, racional combinada con irracional. Entonces ahí hay una combinación de restricciones que tenemos que tomar en cuenta. La primera era que para que yo pueda sacar una raíz cuadrada, pues lo que está adentro de la raíz me tiene que dar mayor o igual que cero, siempre, forzosamente. Esa es la primera restricción para la raíz par. Y luego, dentro esa función racional que tenemos, pues el criterio de restricción es que el denominador no puede ser cero. Entonces, cuando tenemos esta combinación en específico, la única forma de que se cumplan ambas es que tanto el numerador como el denominador que está dentro de la raíz, eh, ambos tengan el mismo signo. O sea, ambos sean positivos o ambos sean negativos para que al final, al dividir esos signos, pueda darme positivo lo de adentro y poder sacar la raíz par. Y entonces lo que tenemos que hacer es considerar primero que ambos sean positivos y tratar de hallar los valores en los cuales y eh, se vuelve discontinuo y entonces poder sacar esos valores, en este caso del rango. Y lo que veíamos es que los valores del numerador y los valores del denominador tienen que intersectar en algún rango específico y entonces ese rango en el cual intersectan ambos valores calculados será en este caso, el rango de la función. Y entonces aquí, por ejemplo, estoy recapitulando porque ahorita vamos a entrar a un ejemplo de ese tipo. Aquí, por ejemplo, veamos el caso uno en que el numerador y el denominador sean positivos. En el caso del numerador, uno menos cuatro y, el numerador sí puede ser cero. Entonces aquí la desigualdad quedaría como uno menos cuatro y mayor o igual a cero. El denominador no puede ser igual a cero, tiene que ser forzosamente mayor a cero. Entonces, eh, aquí el denominador es y y tenemos que y es mayor que cero. En el caso del denominador aquí, como solo tenemos a la y, pues no hay nada que despejar. Ya está la y despejada y lo que nos dice es que y tiene que ser mayor que cero. En el caso del numerador, bueno, ahí sí tenemos que despejar y entonces despejamos y y nos da que tiene que ser menor o igual que un cuarto. Y tiene que ser menor o igual que un cuarto. Es decir, para que se cumpla el caso uno, que ambos arriba y abajo sean positivos, el numerador tiene que ser menor o igual que un cuarto y el denominador tiene que ser mayor que cero. Entonces, esos valores los ponemos en la recta numérica, aquí lo graficamos, para el numerador menor o igual que un cuarto, aquí tenemos un cuarto, o sea, todos los valores
por debajo de un cuarto, incluyendo el un cuarto, o sea, desde un cuarto hacia menos infinito. Y para el denominador, perdón, y tiene que ser mayor que cero. Pues acá tengo cero, todos los valores desde cero hacia más infinito. Entonces, al graficar los valores que toma tanto el numerador como el denominador, si hay alguna zona en la cual se traslapan esos valores, entonces esa zona de traslape o de intersección va a ser nuestro rango en este caso. Y entonces la zona en la cual se traslapan los valores que toman el numerador y el denominador son desde el cero hasta un cuarto. Esa es la zona traslapada. Entonces es la zona en la cual ambos son positivos y ambos, al dividirse, me quedaría un signo positivo dentro de la raíz y eso permitiría que yo pueda sacar la raíz, en este caso raíz cuadrada. Y entonces el rango me quedaría como desde cero a un cuarto simplemente. Y ya veíamos ayer ejemplos con las gráficas en el cual podemos notar que el rango efectivamente va desde cero hasta 0,25, que es un cuarto. Ya el martes habíamos visto también un ejemplo de este tipo. Ayer vimos otro ejemplo y hoy vamos a ver un ejemplo más. Entonces, ayer empezamos con las logarítmicas y entonces yo le pedí a Juan que pudiera intentar resolver un ejemplo de estos, del que les estaba explicando ahorita, y el otro ejemplo que es este, logaritmo natural, para poner en práctica lo de los logaritmos que vimos ayer. Entonces, para empezar, eh, o para continuar más bien, y igual a raíz cuadrada de 3 menos x sobre x más 2. Aquí vemos que hay una combinación de funciones, una función racional y una función irracional, en este caso de grado par. Entonces tenemos este caso específico en el cual tenemos que ver cuál de las dos opciones nos va a brindar un traslape de los valores que toma el numerador y el denominador. Te pregunto, Juan, si lo pudiste hacer o bueno, te dio tiempo. No, no me dio tiempo, maestro. Ok, bien, entonces lo vamos a analizar aquí. Yo ya les ponía la gráfica para que fuera una ayuda. En la gráfica podemos ver perfectamente cuál es el dominio y cuál es el rango. Entonces aquí en la gráfica, por ejemplo, para el dominio, vemos que los valores, según la gráfica, vienen desde, eh, para el dominio, perdón, los valores vienen desde menos infinito hasta 3. Gráficamente se puede ver o se podría percibir que tal vez esta curva que va hacia arriba, por lo general las curvas pues se van extendiendo y abriendo, ¿no? Aparentemente van hacia arriba de manera vertical, pero ya al hacerle zoom a muchas gráficas, podemos notar que se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo y van a abarcar y abarcan por ejemplo, en este caso, hacia menos infinito. Entonces, a veces en la gráfica se pudiera malinterpretar tantito, sobre todo cuando no hacemos el zoom suficiente o no alejamos suficiente para ver realmente si termina en algún lugar o se extiende indefinidamente hacia un lado, en este caso hacia menos infinito. Entonces, para descartar eso, aunque aquí pudiéramos pensar tal vez que viene desde menos infinito, y termina en 3 positivo, pues tenemos también que hacer cierto procedimiento algebraico. Y en el caso del rango, aquí podemos ver perfectamente, ahí sí, que debajo del cero, hacia el eje Y, debajo del cero, los negativos, no tenemos gráfica. Entonces, para el rango sí podemos ver perfectamente en la gráfica que va desde el cero hacia más infinito, positivo. Obviamente tendríamos que también hacer algún procedimiento algebraico para confirmarlo. Pero ya con la gráfica, pues es muy práctico. Comentaba ayer Alfredo, no sé si tú has usado GeoGebra. Sí, algunas veces lo ocupo igual para identificar las gráficas.
Ah, bien, perfecto. Pues esta lo hicimos con GeoGebra. Ya sabes pues, que es muy sencillo meter la función y te da la gráfica. Pues vamos a analizar esta función. En este ejercicio, aquí les hice el comentario, hay una combinación de funciones, por lo que también hay una combinación de las restricciones de cada función. La de una función racional, que es lo que está en el argumento del radical, en la cual para la función racional el denominador no puede ser cero. Y está combinada esa restricción con la del radical par, en la que el argumento debe ser mayor o igual a cero forzosamente para que pueda yo sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, tanto el numerador y el denominador deben tener el mismo signo, con lo cual tendremos estos dos casos o alguno de estos dos casos. El dominio será el intervalo en el cual los valores del numerador y el denominador se intersequen. Primero se analiza el caso uno y si no hay intersección, se procede a analizar el caso 2. Entonces, lo mismo que hicimos en la otra función, pero en este caso para el dominio. En aquel ejemplo que les resumí ahorita, nos salió así cuando despejamos x y nos quedó la función en términos de y para el rango. Aquí ya la tenemos así, entonces aquí en este caso sería para el dominio, para el cálculo del dominio. Y entonces analizamos el caso uno, el caso en el cual tanto el numerador como el denominador de la función racional tendrían que ser positivos ambos. El numerador puede ser mayor que cero o puede ser igual a cero. En el numerador no importa que sea cero. Por lo tanto, aquí el numerador que es 3 menos x lo hacemos mayor o igual a cero. El denominador sí forzosamente tiene que ser mayor que cero. Sabemos que en el denominador puede tomar valores negativos también y está definido, pero en este caso tendrían que hacer ambos del mismo signo para que al dividir yo más entre más me dé al final más y le pueda sacar raíz cuadrada. O el caso 2 menos entre menos, para que me dé más y le pueda yo sacar raíz cuadrada a un número positivo. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos en este caso de que el denominador sea mayor que cero. Y entonces procedemos a despejar. Para el numerador, pues esa menos x pasa a positivo del otro lado y nos queda que 3 debe ser mayor o igual que x. Y nada más para comodidad, digamos, si ponemos a x del lado izquierdo, recuerden que en las desigualdades, si cambiamos de orden o de lugar los términos, el signo o el sentido del signo tiene que cambiar también. Entonces, si ponemos ahora a x del lado izquierdo y a 3 del lado derecho, el sentido del signo aquí tiene que cambiar de mayor que a menor que. Y entonces eso nos queda que x tiene que ser menor o igual que 3. O sea, en los valores del numerador, x, para que quede positivo el numerador, x solo puede tomar valores menores o iguales que 3. Y para el denominador despejamos y aquí ese más 2 pasa del otro lado como menos 2. Y entonces tenemos que x es mayor, debe ser mayor que menos 2 en el denominador para que me dé positivo el denominador. Y tiene lógica, ¿no? Aquí en el denominador, si sustituimos em, valores menores que menos 2 pues me va a dar negativo. Me va a dar y tiene que ser a fuerza mayor que menos 2. Si fuera menos 2 me daría cero. Por lo tanto, un menos uno que ya es mayor que menos 2 ahí sí me deja positivo el denominador. Y entonces valores menores o iguales que 3 en el numerador, o me lo hacen cero o me lo hacen positivo. Y entonces pues, procedemos a graficar en la recta numérica. Tomamos el menos 2, tomamos el 3. Y para el numerador me dice que los valores de x tienen que ser menores o iguales que 3. Entonces aquí tengo el 3 y como debe ser menores o iguales para el numerador, pues a partir de 3 voy hacia menos infinito. Todos los valores hacia menos infinito. Y luego para x en el denominador tienen que ser valores mayores que menos 2. Me voy con el menos 2 y entonces voy hacia más infinito. Y si hay alguna región en la cual se intersectan esos valores que toma o debe tomar x en el numerador y en el denominador, esa zona de intersección será
el dominio en este caso, el rango de valores para el cual está definido que arriba y abajo sean positivos. Y entonces aquí vemos que si hay intersección, analizando el caso uno, si hay intersección, y esa intersección queda entre -2 y 3. Entonces aquí podemos confirmar que el dominio de esta función será desde -2 a 3. Y entonces aquí en la gráfica podemos confirmar que el dominio exactamente va a ser desde -2, es decir, este brazo de la gráfica no se va a extender infinitamente hacia la izquierda, no se va a abrir, sino que aquí va a generar una asíntota en -2. Y entonces, desde -2 hasta 3 este va a ser el dominio. Y entonces ya concuerda con la gráfica. Desde -2 hasta 3 los valores de x para el dominio. El -2 no lo toma. No lo toma porque aquí vemos que si tomara un -2 en el denominador se volvería 0 y entonces se vuelve indeterminada la función racional y ya no se puede sacar raíz cuadrada. Entonces, como no toma el -2 pongo paréntesis. Como sí toma el 3 sí lo puede tomar, entonces ahí pongo corchete. Y así quedaría el dominio para esta función. Y bueno, preguntas hasta aquí. Lo que ayer, obviamente, bueno, no sé si pudiste ver, Alfredo, el video de ayer, pero ayer estuvimos un poquito más, digamos, detenidos en esas cuestiones y todo ahorita por eso, pues, estoy yendo tal vez un poquito más rápido, Sí, pero sí, observé que estaban viendo, bueno, esto de los ejercicios, ¿no? Aún sobre dominio y rango, sí, vi una parte de la mitad. Es que ayer no me pude conectar por igual la lluvia, no me dejó conectarme. sí, sí, no hay problema. Aquí igual tuvimos que interrumpir, bueno, se interrumpió porque se fue la luz y el internet y luego reanudamos, pero Eh, te animo a que lo puedas ver. Bueno, dedicamos bastante tiempo ahí ayer a puntualizar estas cosas. Y bueno, por eso ahorita estoy yendo un poquito más rápido, pero igual, a cualquier cosa, cualquier duda, dime y no hay problema. Este caso es muy específico, en el cual hay una combinación de funciones de este tipo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las restricciones. Tenemos que también ir siguiendo un poco a veces pues el sentido común, ¿no? De la ecuación que tenemos ahí. Tengo una raíz cuadrada, por lo tanto, lo que esté adentro de la raíz tiene que ser a fuerza mayor o igual a cero. Esa es una restricción que incluso sabemos, ¿no? Y ahora, lo que está adentro, ¿qué restricciones tiene? En este caso es una función racional, que su restricción es que el denominador no puede ser cero. Entonces, combinando esas dos restricciones, lo que tenemos es que para que lo que está dentro del radical me dé mayor o igual a cero, tienen que cumplirse dos cosas por lógica. Que cuando yo resuelva el numerador me dé positivo y que resuelva el denominador me dé positivo, para que yo en positivo entre positivo me quede positivo y pueda sacarle raíz cuadrada a algo positivo. O en su defecto, que el numerador al resolverlo, ese 3 menos x, me dé negativo, y el denominador al resolverlo, ese x más 2 también me dé negativo, y negativo entre negativo me vuelva positivo, y pueda yo sacarle raíz cuadrada a algo positivo. Estas son, digamos, siguiendo un poco del análisis, la conclusión de las restricciones que se tienen que cumplir para que eh, pueda yo resolver esa función. Y entonces los valores de x arriba y los valores de x abajo tienen que ser tales que arriba me produzca positivo y abajo positivo, o que arriba me produzca negativo y abajo negativo. Y entonces, al analizar los valores que toma x en el numerador y que toma x en el denominador, y si hallo que hay una zona en la cual se intersectan, se traslapan, ese rango de valores que toma x arriba y x abajo, en esa zona de traslape sería donde está definido el dominio. Está definido los valores en los cuales arriba y abajo tengo el mismo signo para que yo pueda resolver toda la función. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí arriba, pues no hay problema, puede ser mayor o igual a cero.
abajo solamente mayor que cero para el caso uno. Si aquí no hubiera generado un traslape en el caso uno, que los valores de x estuvieran en el numerador por acá, y los valores de x en el denominador por acá, o sea, no se traslapan, entonces pasamos al caso 2. Y en el caso 2, ¿qué haríamos? Tomarlo como si arriba y abajo fueran negativos. Entonces diríamos, para el numerador 3 menos x tendría que ser menor o igual a cero. Ya no mayor o igual a cero, sino menor o igual a cero. Y en el denominador, ahí tendríamos que em, x más 2 tendría que ser menor que cero solamente. No menor o igual, solamente menor que cero. Y entonces ya sacaríamos, despejaríamos x de esa desigualdad del numerador, despejaríamos x de esa desigualdad en el denominador y los valores que me dé, yo los pongo en la recta numérica y si hay una zona de traslape, ese sería el dominio. Aquí como nos dio en el caso uno pues ya no analizamos el caso 2 porque no nos va a dar nada en el caso 2. O posiblemente podría coincidir, ¿no? Que nos dé el mismo, obviamente, rango de valores en donde se traslape, porque la gráfica me, me marca que el dominio exactamente está entre -2 y 3. Y bueno, aquí coincide. Muy bien. Entonces, ahora vamos para el rango. En el rango, aquí les comenté, analizando la función y saber que la parte predominante es el radical par, como ya les había comentado en las otras clases, entonces sabemos que nunca podría dar valores negativos para y, por lo que el rango será el intervalo desde cero hasta infinito positivo. Ya habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Que aquí yo pudiera despejar x y obtener una función en términos de y analizarla, las restricciones y ver Yo ahí qué... tengo una duda, profe. Sí, sí. Por ejemplo, es que yo ahorita lo hice, bueno, despejé respecto a X. Y por ejemplo, ya cuando hace intervalo, hay veces que me sale Y, por ejemplo, Y debe de ser mayor a la raíz de -1. ¿Qué pasa en esos casos? O no sé, Eh, se lo puedo enviar y... Sí, ahí, ¿te acuerdas que hace días te comentábamos eso y que no nos daba una raíz negativa, ¿no? Pero ese es digamos, la parte entre la teoría y la práctica, entre lo teórico y lo real, porque en teoría, al despejar X y obtener una función en términos de Y, analizar las restricciones y ver qué valores Y no puede tomar para sacarlos del rango, podríamos obtener un dominio, como en el caso de que veíamos que me decía, pues ese despeje nos decía en las clases pasadas que Y podría tomar todos los reales, porque esa función no me marcaba una restricción para Y, pero veíamos que eso es en teoría, pero en la práctica nunca me va a arrojar aquí, fíjate aquí, Y igual a esta función. ¿Qué valores tendría que tomar x para que al resolver la raíz cuadrada el resultado sea un número negativo y y me dé un -1, por ejemplo? Pues no hay, no, porque como es una raíz par, nunca me va a producir esta raíz par un valor negativo. En teoría, si supongamos que aquí 3 menos x sobre x más 2 me diera un 36, y yo digo, pues raíz cuadrada de 36. ¿Qué decimos? Incluso a veces las calculadoras, algunas traen eso, ¿no? Pues el resultado es +6 y -6. Pero eso es un error, decir que -6 es el resultado de sacarle raíz cuadrada a 36. Porque por definición matemática, el resultado de una raíz cuadrada siempre es un número positivo. El hecho de que se ha tomado que también en la parte, el número negativo, por ejemplo, el -6, al elevarlo al cuadrado me devuelva el argumento de la raíz cuadrada, que era 36 positivo, eso no es recíproco, no implica que el resultado de sacar la raíz cuadrada de 36 sea -6. No, la raíz cuadrada de 36 es 6. Punto. Por definición matemática así es. Y lo vemos en la gráfica. Ahora, lo que tú me dices, yo te entiendo. Si detectamos x aquí y te dio que el rango para y es raíz de -1, imagínate, ahí entramos a los números complejos, que es una combinación entre números reales y números imaginarios. Y esos números complejos, en teoría, es un resultado, pero en la realidad no aplica, sino lo que nos produciría la gráfica
es que hacia abajo de Y, los valores negativos de Y, ahí habría también gráfica. Y la realidad en la práctica es que no hay. La gráfica aquí va desde cero hasta infinito para Y. Y tiene lógica porque al sacarle raíz cuadrada a algún número, el valor, por definición, siempre tiene que ser positivo. Entonces, esta función en específico del radical par nunca me va a producir como resultado para Y un valor negativo. Lo máximo que me podría producir es un cero. Si adentro me da cero, raíz cuadrada de cero, cero. Entonces es lo que les comentaba la otra clase. La teoría muchas veces no es igual que la práctica. Por eso decidí incluirles ya las gráficas para que ustedes pudieran corroborar y cerciorarse de que el rango que están obteniendo no siempre es en teoría, o el dominio incluso no siempre es en teoría el que la resolución algebraica nos da. Y pues hay controversia en eso, puede haber controversia, ¿no? Porque algebraicamente me dice que son todos los reales, pero gráficamente me dice que no, solo es cero a infinito. Y entonces nos vamos a la definición matemática. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Perfecto, sí, yo te entiendo, pero aquí pues tenemos que, por eso combinando con la gráfica, nos ayudamos y llegamos a una conclusión más, más certera, ¿no? Aquí el rango es cero a infinito. Y bueno, en este caso, pero tú estás en escuela, ¿verdad, Alfredo? Estás en escuela. Imagínate que te encuentras, no sé, algún compañero, algún maestro y analizan un caso de estos, ¿no? Que salga, no sé, en alguna clase. Y ahí cómo le hacen, ¿no? Pues a argumentar. Y dicen las definiciones matemáticas. Lo que está definido es lo que está definido. Entonces, las raíces negativas no están definidas matemáticamente, en términos reales no están definidos. Que se haya, digamos, inventado una parte de números complejos para meter ahí números imaginarios y dar una solución algebraica a ese tipo de problemas, raíces cuadradas negativas, eso es una cosa, pero que eh, en términos de números reales exista, pues no existe. Entonces, esa es la cuestión. Muy bien, ¿preguntas más de este? No queda claro. Perfecto. ¿Qué tal, Juan? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no, sí, sí queda claro. Perfecto. Gracias. Yo les animo a que también con la gráfica van a descartar muchas cuestiones. Obviamente la intención primera es hacerlo sin gráfica, pero obviamente ya la gráfica pues es un complemento y a veces aunque no tenga la gráfica también tenemos que, aunque no tuviéramos la gráfica, hay que analizar, a ver, si yo despejo y raíz cuadrada de menos uno, híjole, ¿y cómo le hago? Ah, pero desde acá, desde la pura función, miren, así como está escrita originalmente, a veces nos podemos dar cuenta. Para ser una raíz cuadrada, lo que está dentro a fuerza tiene que ser positivo o cero. Si por definición el resultado de una raíz de un número positivo, obviamente, siempre va a ser un número positivo. Y lo mínimo que me va a dar va a ser cero. Por lo tanto, para y nunca voy a obtener un número negativo. Por lo tanto, el rango va a ser desde cero hasta infinito. Muy bien. Y esta es bueno, esta ya es una de logaritmo natural que ayer veíamos. Ok, ayer comenzamos a ver la de los logaritmos. Y aquí, por ejemplo, logaritmo natural de la raíz de uno más x cuadrada. En este caso, hay una combinación de funciones, la función logaritmo y la función radical par, y hay una combinación, obviamente, de restricciones. Para empezar, en los logaritmos, decíamos ayer, el argumento del logaritmo tiene que ser a fuerza mayor que cero. Entonces, esa es una restricción para el logaritmo. Y para la raíz cuadrada o la raíz par, pues sabemos que lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, para este caso, tenemos la restricción del radical par y del logaritmo, la cual establece que el argumento debe ser mayor o igual a cero. Bueno, puede ser igual a cero también, el argumento del logaritmo, mayor o igual a cero. Analizando, determinamos que no hay algún valor que haga que el argumento de la raíz sea menor que cero, ya que el cuadrado convierte cualquier valor en positivo
Y al haber una suma con uno, el valor dentro nunca será menor que cero. Por lo tanto, la variable x admitirá cualquier valor real. Entonces yo le decía ayer a Juan, antes de que, eh, pues digamos de manera mecánica nos pongamos a hacer álgebra, sirve muchas veces, o bueno, siempre, analizar la ecuación simplemente. Tenemos logaritmo natural de raíz de uno más x cuadrada. Yo sé que lo que está adentro, ahora sí que vamos de adentro hacia afuera, lo que está dentro del argumento del logaritmo es una raíz. Y lo que esté adentro de la raíz, por restricción, me tiene que dar mayor o igual a cero. Entonces yo lo que tendría que analizar es que si ahí para x, en esa función que está dentro de la raíz, si hay algún valor para x que haga que esa raíz me dé negativo. Y entonces yo tendría que sacar ese valor del dominio. Pero en este caso, analizando el argumento de la raíz, uno más x cuadrada. Como la x está al cuadrado, como yo le decía al inicio, a ver, probamos con valores negativos. Cualquier valor negativo que yo le meta a x, me lo va a volver positivo ese cuadrado. Y como está sumando con uno, el principal problema es cuando tenemos signos negativos. Ahí sí hay más alerta, ¿no? De que no va a ser tan fácil, o hay más probabilidad de que tengamos que hacer el álgebra para hallar el valor que por resta me puede volver negativo, por ejemplo, el argumento de una raíz par. Pero aquí, por la forma en la que tiene el argumento de la raíz par, que primero es una suma y segundo la x está al cuadrado y cualquier valor negativo, que serían los peligrosos para este tipo de funciones, me va a volver positivo. No importa qué valor de x le meta, negativo, positivo o cero, dentro de la raíz siempre me va a quedar positivo. En este caso específico, por cómo está escrita la, el argumento de la raíz. Y entonces puedo ver aquí que x, en este caso específico, dentro de la raíz, pues va a poder tomar cualquier valor real. No va a haber restricción. Sí lo ven. Sí ven a lo que me refiero. Sí, Muy bien. Entonces, en este caso, dentro de la raíz x, va a poder tomar cualquier valor real. Y como esa x va a poder tomar cualquier valor real porque me va a hacer positivo el argumento del radical y yo voy a poder sacar la raíz cuadrada y el resultado de esa raíz cuadrada va a ser un número positivo o mínimo el cero, yo voy a poder calcular el logaritmo natural. Porque el logaritmo natural, la restricción que tiene es que el argumento del logaritmo, o sea, todo esto, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces x, aquí, cualquier valor que yo le meta a x, me va a permitir resolver la raíz y resolver el logaritmo. Y entonces, en este caso, no hay restricciones para x. Quiere decir que van a ser todos los reales en este caso, desde menos infinito hasta infinito. Y lo corroboramos con la gráfica. En la gráfica puedo ver que viene desde menos infinito y no hay cortes, no hay saltos, no hay discontinuidad en la línea verde que es la gráfica. Entonces, el dominio efectivamente viene desde menos infinito hasta más infinito en x. Y aquí no tuve que hacer álgebra. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Por qué? Porque analicé la función y puedo ver que voy a poder resolver la raíz perfectamente. El valor mínimo que me daría esa raíz. ¿Cuál sería el valor mínimo que al resolver lo que está dentro de la raíz me daría? ¿Qué valor mínimo me daría al resolver la raíz adentro? ¿Cuál es el valor mínimo que yo obtendría? el uno. El uno, muy bien, porque el valor mínimo que le puedo meter a x y que el cuadrado me dé un valor mínimo, pues sería el cero, ¿verdad? Porque aunque le meta menos uno, menos 2, que son valores menores que cero, como tiene el cuadrado, me lo va a volver positivo y me va a dar un uno, un 2. Entonces, para abajo y para arriba del cero, me va a dar valores mayores que cero, valores positivos mayores que cero. El mínimo sería el cero. Entonces, lo mínimo que me daría el argumento de la raíz sería un uno. Resuelvo la raíz cuadrada de uno, y el logaritmo natural de uno pues está definido, que sería cero. Y entonces
veo que no hay restricción. En este caso particular, el dominio es desde menos infinito a infinito. Ahora, para el rango, vamos a proceder a despejar X eh, y analizar las restricciones que tendrá la nueva función. Aquí puedo ver que sí puede haber restricciones. Entonces, en este caso, eh, despejamos la función original que es esta. Y aquí, bueno, yo quiero, no sé qué tanta eh, pericia tengan en despejar, espero que sí sea buena. Para poder despejar x que está adentro de la raíz y adentro del logaritmo, yo tengo que deshacerme del logaritmo natural. Entonces, la forma de deshacerme de una función es aplicarle la función inversa. Y la función inversa del logaritmo natural es aplicarle la función exponencial. Entonces, yo aquí, en ambos lados del igual, aplico la función exponencial. Y en el lado izquierdo me quedaría la función exponencial a la y. Del lado derecho, la función exponencial elevado al logaritmo natural de raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, como el logaritmo natural y la función exponencial son inversas, se anulan entre sí y me deja solamente lo que estaba dentro del logaritmo, que es raíz de 1 más x cuadrado. Ahora tengo que deshacerme de la raíz cuadrada para poder sacar a x cuadrada de ahí. Entonces, la operación inversa de la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Lo aplico a todo, tanto lo que está en la izquierda como en la derecha, lo elevo al cuadrado. Y entonces, elevando al cuadrado e a la y, pues sería e a la 2y. Y del lado derecho, el cuadrado elimina la raíz cuadrada y me deja solo el argumento de la raíz, que es 1 más x cuadrado. Y ya tengo aquí 1, e a la 2y igual a 1 más x cuadrada. Ahora, ese 1 positivo lo mando del otro lado y me quedaría e a la 2y menos 1 igual a x cuadrada. Y para eliminar el cuadrado de x, pues le saco raíz. Y si saco raíz de un lado, saco raíz del otro. Entonces la raíz de x cuadrada me da x. Y del otro lado me quedaría la raíz cuadrada de e a la 2y menos 1. Y entonces aquí eh, lo que tendría que hacer es aplicar la restricción. Tengo la raíz cuadrada de e a la 2y menos 1. Recordemos que aquí estoy analizando ahora para y. Entonces yo lo que sé es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces e a la 2y menos 1 lo igualo a mayor o igual a cero. Pero e a la 2y menos 1 lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, en el que la raíz cuadrada de e a la 2y es e a la y la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Entonces puedo factorizar así e a la y menos 1 por e a la y más 1. Y eso tiene que ser mayor o igual a cero. Y entonces cada uno de los factores lo igualo a mayor o igual a cero. E a la y menos 1 mayor o igual a cero. E a la y más 1 mayor o igual a cero. De aquí, de esas dos, puedo notar esto, que e a la y más 1 sin importar qué valor tomara y, siempre me va a dar mayor que cero, porque la exponencial, cuando yo le aplico incluso un exponente negativo, me va a dar positivo. Y entonces, como aparte tiene un más uno, esto siempre me va a dar mayor que cero. Entonces, como ya aquí yo sé que esto me va a dar mayor que cero, aquí yo no tendría, digamos, no tendría límites aquí para y, para este factor específicamente. Entonces el rango seguramente me lo va a definir el otro factor. E a la y menos uno mayor o igual a cero. Lo despejo y me dice que e a la y debe ser mayor o igual que uno. Ahora, esa y yo tengo que quitarla de ahí porque está como exponente. Y entonces como está con la función exponencial, para que yo baje a y de ahí, tengo que aplicarle la función inversa de la exponencial, que es la logarítmica, en este caso, el logaritmo natural. Pues aplico el logaritmo natural de ambos lados y esto me anula la exponencial, me queda la y simplemente, y del lado derecho me queda el logaritmo natural de uno.
y el logaritmo natural de uno es cero. Entonces encuentro que y tiene que ser mayor o igual a cero, mayor o igual a cero. Y entonces yo veo que ese sería el rango de valores que y podría tomar, mayores o iguales que cero. Y entonces el rango tendría que ser desde cero hasta más infinito. Y en la gráfica yo puedo ver que el rango ciertamente va desde cero. Ayer le decía a Juan que, bueno, aparentemente por el zoom que tenía la imagen de la gráfica, tal vez pudiera parecer que va a terminar en 5, ¿no? Que eso se va a extender y va a toparse en 5, pero ayer hacíamos zoom y veíamos que no, que sí sobrepasa esta línea de 5 más adelante y se va extendiendo cada vez más. Y entonces ya analizando algebraicamente el rango, vemos que sí, se va a ir desde cero hasta más infinito, porque yo encuentro aquí que y va a tomar valores mayores o iguales que cero. O sea, todos los valores mayores o iguales que cero. Entonces, desde cero hasta más infinito sería el rango en este caso. Y preguntas, dudas de algo. No, Muy bien. ¿Dudas, Juan? ¿Preguntas? No, está bien. Perfecto. Entonces, ayer también veíamos que hay ciertamente una regla generalizada en el que el rango para funciones logarítmicas es mayor o igual a cero. Si recuerdas, Juan, que ayer veíamos que esa es una generalidad, que el Todos los rango... números. ¿Vale? Ajá, sí, Sí, ¿verdad? Aquí sí, que obviamente, abarca todos los números reales del rango. Sí. Ujú. exactamente, bueno, vamos a regresar a esa diapositiva. Sí, aquí. El rango de una función logarítmica de cualquier base no tiene restricciones, por lo que el rango siempre serán todos los números reales. Eso, en teoría, es lo que veíamos ayer, pero en la práctica, muchas veces las generalidades tienen sus excepciones, ¿no? Eh, Muchas veces en la práctica tenemos que corroborar realmente si sí se cumple la regla general o hay una excepción a la regla. Y en este caso, aunque en teoría ustedes van a encontrar muchas veces que el rango de una función logarítmica siempre son todos los reales, en la práctica no siempre es así. ¿Por qué? Porque aquí y me tendría que arrojar un valor negativo. Y entonces, pues tendría que ver qué valores aplicados al logaritmo natural me arrojan un valor negativo. Y entonces, dependiendo la función que tengan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya combinaciones de funciones, pues no siempre es todos los reales. A veces tiene que buscarse de manera precisa cuáles son ese rango de valores. En este caso, para los valores de y. Muy bien. Entonces, aquí les puse para que la idea es que ustedes lo ejerciten de manera particular. Dos ejercicios para práctica. Calcular el dominio y el rango de esta, para empezar de esta. Entonces aquí yo les animo a que lo puedan calcular. Y aquí les puse la gráfica. O sea, mínimo, por ejemplo, hacer el análisis. En la gráfica que se puede ver, que el dominio abajo del 3 no hay gráfica, men. No hay gráfica. Entonces gráficamente se puede ver que el dominio empieza desde el 3 hacia infinito positivo. ¿Cuál es la restricción para un logaritmo? Que el argumento tiene que ser mayor o igual a cero. Esa es la restricción para el logaritmo. El argumento tiene que ser mayor o igual a cero. Ese 2 pues no le afecta, ¿verdad? Porque no tiene a x. Ese 2 no, ahí está, pero no. Podemos ver que no tiene impacto. Lo que tiene impacto es donde está x. Y veíamos que también no importa la base del logaritmo. Lo que importa es que lo que está adentro debe ser mayor o igual a cero. Y el rango, pues en este caso podemos ver que gráficamente se ve que viene desde menos infinito y va a infinito
hasta más infinito. Entonces, a ver, hagan, por ejemplo, apliquen aquí estas restricciones y me lo envían ahí al grupo para ver cómo es que ustedes lo ven, cómo es que lo están analizando. Y obviamente aquí ya se ve prácticamente la solución, ¿no? En la gráfica. Pero el chiste es, ahora sí que mínimo escribir el análisis del por qué, de acuerdo a la expresión algebraica del por qué es el rango o es el dominio. Maestro, una pregunta. Sí. El, el argumento en esta función, ¿qué debe cumplir? Ah, a ver, ya lo puse en las otras ayer, pero bueno, aquí lo pongo otra vez. El argumento de una función logarítmica, la restricción, perdón. El argumento debe ser mayor o igual que cero. En este caso, el argumento es x menos 3. Eso debe ser mayor o igual que cero. Sí, gracias.
Bien, muy bien. Aquí recibí el de Alfredo, también el de Juan. Bien, veo que Alfredo ya. Nada más que ahí Alfredo es el argumento es debe ser mayor o igual que cero, porque si solo le pones mayor, entonces no tomarías el 3. Por eso ahí me estás poniendo el 3 con paréntesis. Tendría que ser con corchete porque sí lo tendría que tomar. Igual, bueno, ahí Juan sí le puso mayor o igual que 3 X mayor o igual que 3, pero acuérdate Juan entonces que si es mayor o igual que 3, entonces sí puede tomar el 3 y sería un corchete del lado del 3, no un paréntesis. Así, sí. Bien, a ver Juan, me dices que el rango, dices porque como el rango no tiene restricción, son todos los reales. Bueno, sí, tienes razón, Alfredo también me lo hizo, Alfredo despejó. Muy bien, Alfredo. Y bueno, Alfredo, fíjate, pregunta, Alfredo, en ese despeje que hiciste, al final te quedó e a la y por e a la menos 2 más 3 igual a x. Y me pones que el rango son desde menos infinito a infinito. Ahora, ¿por qué? O sea, de acuerdo a ese despeje que tienes, ¿cómo ves ahí o cómo se visualiza ahí, en ese despeje que hiciste, que y podría tomar cualquier valor real? La verdad no supe. Y tampoco supe que aquí, por ejemplo, que el logaritmo tiene base 2. Si yo Ajá. le pongo el Euler, ¿le sigue eliminando el logaritmo? No, no porque el Euler es para logaritmo base Euler. Ah, entonces, por ejemplo, este que tiene base 2, ¿qué pasaría ahí? ¿No puedo eliminar el logaritmo entonces? No, sí, con el Euler, sí. Sí, Pero tú te dices, pero a ver, no entendí la pregunta. Que es que, por ejemplo, aquí yo apliqué un Euler, ¿no? Al Ajá. logaritmo 2 Ujú. de x menos 3, ¿no? Ah, sí. Ya te entendí. No, sí, perdón, no. Ahí tendrías que haber aplicado un 2. Ah, Un 2 como es que, como, por ejemplo, ahí como, sí, como base. entonces. Sí, bueno, y fíjate, yo quería ver primero tu análisis de tu resultado, porque ahí hay En el obviamente otro lo un. decimos Sí, pero tenías que haber aplicado un 2 porque por ejemplo, cuando tú pones logaritmo la natural, gráfica de que sí va de infinito a menos. ajá, pero por ejemplo, cuando tú pones un logaritmo natural, como en el ejemplo anterior, eh, Ujú. la base del logaritmo, o sea, si nosotros quisiéramos escribir logaritmo natural y su base abajito, esa base sería el número de Euler. Por lo tanto, para eliminar el logaritmo natural, nosotros le anteponemos el Euler. Pero entonces, si tienes un logaritmo base Logaritmo, 2 para ponerle lo inverso, tendrías que ponerle un 2. ¿cómo sería eso? O sea, pones un 2 como base. Aquí pones un 2 como base y el 2 te anula la base del logaritmo 2 y solo te quedaría el argumento. Ah, Si quieren, igual, también he visto que se hace déjenme checar aquí, algunos también lo han puesto con Euler, pero pues si gustan vemos este tipo con más detalle o igual les envío un video para que ahorita nos enfoquemos en esto. Pero bueno, aquí yo, por ejemplo, Alfredo, digo, Juan me pone, por ejemplo, que el rango no tiene restricciones. Ah, pero ¿cómo ves? Es lo que yo quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo ven que no tiene restricciones el rango? O sea, ahora sí, ¿por qué? ¿Dónde está la justificación? Aún sin hacer un despeje, porque les decía hace ratito, ¿no? Sí está bien hacer los despejes, es obviamente bueno, algebraicamente sería lo ideal, pero también tendremos que analizar un poquito la función que tenemos para ver, para entenderlo, ¿no? Porque a veces en el despeje, como tú hiciste ahorita un despeje, y tú dices, pues, pero no, como que no le entendía el despeje del todo, pero entonces, ¿dónde está, digamos, la justificación? A ver, ciertamente la gráfica me lo dice, y yo le puse la gráfica para que pues vieran que el resultado del rango es de menos infinito a infinito, y no tuvieran que hacer álgebra, simplemente analizar la función. A ver, fíjate, por fíjense.
¿Por qué no tiene restricciones el rango de esta función? Quiere decir que aquí, si yo resuelvo ese 2 más logaritmo base 2 de x menos 3, me va a dar cualquier valor negativo, me va a dar un cero o me va a dar cualquier valor positivo. Eso quiere decir que y aquí, y igual a cualquier valor negativo o y igual a cualquier valor positivo o y igual a un cero. ¿Cómo justificamos eso? Les voy a decir cómo. ¿Tienen a la mano una calculadora científica? Sí. Sí, Ah, bien, en su calculadora científica pueden ustedes hacer la prueba. El 2 ahí no tiene impacto. El que tiene impacto es el logaritmo. Pueden ustedes poner el logaritmo, por ejemplo, logaritmo base, cualquier base. Yo creo que ahí pueden ustedes tener un logaritmo base 2 incluso. Digo, perdón, base 10. No sé si su calculadora tenga para meter un logaritmo base 2, pero lo pueden hacer con el logaritmo base 10, que es el que sí traen por default las calculadoras científicas. Entonces, cuando ustedes meten, oprimen logaritmo y ya se abre la opción para ponerle el argumento, imaginemos, metamos un valor negativo, -1. ¿Les da resultado? Logaritmo, por ejemplo, base 10 puede ser base 10, no logaritmo natural, logaritmo normal, pero puede ser base 10 si no tiene para meterle base 2 su calculadora, puede ser el logaritmo normal que trae ahí, que es el base 10, el L o G, y luego le ponen -1. ¿Qué valor les da? el imaginario. A Exactamente, mí me ¿verdad? marca error. En algunas va a marcar error, otras que ya traen, digamos, metido ahí lo de los números complejos, les va a dar un resultado en números complejos, que el complejo es una combinación de un número real con un número imaginario. Pero eso no es una solución real. Te quiere decir que el logaritmo no admite valores negativos, por eso la restricción es que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor o igual a cero, porque no admite valores negativos. Ahora, si le ponemos un 1 positivo, ¿qué valor me da? Cero. Cero. Ahí ya tenemos el cero. Quiere decir que y sí va a poder darme cero, y igual a cero. O sea, el rango, los valores de y, sí me van a admitir al cero. Eso para empezar. Ya tengo al cero. Ahora, le ponemos un 2. Punto 3010. Muy bien. Ahora pongan un número pues, mucho más grande, no sé, un 500 por decir. 2.6989. Muy bien. Y pueden ver que cuando le meten valores grandes, aún así les va dando valores pequeñitos, pero como los valores grandes no se acaban, son infinitos, pues aquí les va a dar, y les va a dar cualquier valor positivo infinitamente. O sea, ya tenemos todos los valores positivos hacia el infinito. Ya tenemos el cero y todos los valores positivos infinitos. Pero me está diciendo la gráfica que y va a poder ser todos los reales, incluyendo los negativos. Quiere decir que hay un cierto, tiene que haber un cierto número de x que permita que y me dé un número negativo. Y esos valores son los valores comprendidos entre 0 y 1. Ahora metan en el logaritmo un 0.1, Un -1. un -1. Ya ahí tenemos un valor negativo para y. Ya tenemos el cero, todos los positivos y ya tenemos un -1. Ahora le metemos un 0.2. Un negativo. Punto 6989. Eso. Ahora le ponemos un 0.9 antes del 1. Negativo. Punto 0.4575. Eso. Y si saltamos al 1 es cuando me da el cero, ¿verdad? Entonces ya tengo todos Sí. los positivos, tengo el cero. Y cuando yo le meta valores a x entre 0 y 1 me va a dar todos los negativos habidos y por haber. Porque, por ejemplo, por los valores entre 0 y 1
También tengo infinitos, ¿eh? Entre 0 y 1, ¿cuántos números tengo? Tengo infinitos números. Porque yo le puedo meter 0,0001. A ver, pónganle 0,0001. Tres ceros después del punto decimal y un 1. -4. -4. Ahí ya tenemos un 4, por ejemplo. Y si ustedes le dan más ceros, 0,000, pónganle la cantidad de ceros que quieran, en 0,000 y muchos ceros y al final un 1, ahí les va a dar todos los enteros negativos. Métanle cualquier cantidad de cero que quieran, 10 0, 20 ceros y luego un 1 nada más. Y les Sí, va a dar otro número entero negativo. sí, metí 10 ceros y el 1 y dio 11. -11, ¿verdad? Sí, -11. Entonces, Y, aquí podemos comprobar con la simple calculadora que Y sí va a poder arrojarme para Y, al resolver el lado derecho de la ecuación para valores de X, Y sí me va a poder dar números negativos, números positivos e incluso el cero. Y aquí, de esta manera, podemos justificar que Y ciertamente no tiene restricciones. La gráfica me lo dice, pero ¿cómo lo justifico yo? Ah, pues los valores negativos para Y me los va a arrojar la ecuación cuando yo le meta a X valores comprendidos entre 0 y 1. Los valores, el 0 de Y igual a 0, me lo va a dar cuando yo le meta a X el 1. Y los valores positivos para Y me lo va a dar cuando yo le meta valores arriba de 1. Y entonces se justifica que todos los valores por inspección, porque muchas veces es como lo de la función radical par. Por inspección yo puedo ver, incluso con la calculadora puedo ver que no va a arrojarme un valor de y negativo. El resultado de una raíz cuadrada nunca me va a arrojar para y un valor negativo, por definición, obviamente. Entonces aquí, con la calculadora podemos comprobar que ciertamente para Y va a poder tomar cualquier valor real, positivos, negativos y el cero. Entonces, yo ahí por inspección puedo. El despeje está bien. Si gustan, les genero el despeje con calma y o sea, se los mando tal vez ahí en una imagen en el WhatsApp, mañana tal vez, o el fin de semana, digamos, para no quedarles muy mal. Mañana, porque también mañana tengo actividades en la tarde. Y este, para, digamos, complementar esa parte, ¿no? Pero aquí yo les animo a esto, a analizar la función primero antes de empezar a hacer álgebra, porque podemos terminar en algo que ahora sí que tal vez ni nosotros supimos cómo le hicimos, y justificar ahí, pues justificar en eso, si no le parece que lo hicimos bien, no le supimos bien cómo hacerlo, pues no le vamos a poder justificar. O sea, podemos decir que es de menos infinito a infinito el rango porque la gráfica me lo dice, pero analíticamente, ¿cómo lo demuestro? ¿No? Entonces, para este tipo de funciones, pues tiene que ver con los valores que admite el logaritmo y de acuerdo a eso, qué valores me va a poder dar Y. Aquí sé que Y son todos los reales y lo puedo justificar con ese análisis. Muy bien, Pues sí, entonces, sí estaría muy bien, le agradecemos. sí, ahí les mando un favorzote, si no es mucha molestia, porque luego, digamos, cosas que no tengo contempladas ya de manera Previa. previa, se me puede, como también doy clases en una escuela y tengo otras ocupaciones, se me puede pasar. Sí, Porfa, si alguno tiene a bien, mañana enviarme un recordatorio nada más. Si no se me pasa, pues se lo envío, pero si se me llega a pasar, eh, si ya mañana lo no les tiene. digo, por ejemplo, pues mañana pueden enviarme un recordatorio y entonces ya lo anoto y ya lo agendo para que no se me olvide. Sí, Muy bien, entonces, pero sí les animo a que esa parte de los despejes lo puedan ustedes
Digo, aquí lo puedo meter, pero pues es un, digamos, tendríamos que ver así como aquí cada tipo de función y irnos hacia atrás demasiado para poder, digamos, despejar o aprender a despejar muchos tipos de funciones, ¿no? Y pues no vamos a acabar. Entonces, y bueno, no, los despejes pues no es parte exactamente del curso, ¿no? Sí, obviamente está incluido, pero sí les apoyo en esa parte. Eh, por eso he tratado también de a ciertos despejes hacerlos con calma, detallados aquí para que puedan ustedes visualizar o recordar cómo se hacen, ¿no? Pero pues con algún tutorial también pueden ir reforzando esta parte. Bueno, vamos con el siguiente. Pensé que había puesto dos, no, solo puse uno. Bien. Vamos a entrar entonces a la parte de funciones, dominio y rango de funciones exponenciales. Para empezar, pues una función exponencial es aquella en la que la variable independiente, por lo general se nombra con X, se encuentra en el exponente o de algún número o de otra variable. Entonces, es una función exponencial se define así, cuando la variable independiente está en el exponente de algún número o de alguna otra variable. Entonces, para que podamos identificarlas, esa es una exponencial, ¿por qué? Porque X, por ejemplo, está en el exponente. Eso es una función exponencial. Ahora, hay ciertas generalidades también para las funciones exponenciales. Aquí les puse, les quise compartir las gráficas para que pudiéramos ir entrando en contexto ya de manera un poco más rápida. Por lo general, el dominio para una función exponencial van a ser todos los reales. Por lo general van a ser todos los reales el dominio. De aquí yo vamos a ir ya un poquito más rápido porque ya tenemos un poquito más de contexto y nos ayuda la gráfica. El rango también, por lo general, va a ser desde cero hasta infinito positivo. Por ejemplo, tengo aquí y igual a 2 elevado a la x. Es una función exponencial porque x, que es la variable independiente, está como exponente del 2. Y esta es su gráfica. Vamos a ver aquí lo que quiero, a lo que quiero llegar es ir viendo ciertas variaciones de una función exponencial, porque por ejemplo aquí tengo 2 elevado a la x. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de x positivo, el exponente, sea menos x? Entonces lo que pasa simplemente es que en vez de abrir hacia la derecha la curva, abre hacia la izquierda, pero el dominio y el rango siguen siendo exactamente los mismos. Y les animo a repasar mucho esto para que eh, se generalicen en la parte general y particularicen en la parte, o decir que particular. Va a haber una parte particular básicamente nada más. Y ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, espero que nos dé tiempo de llegar a eso hoy. Pero esto, cualquier número, si supongamos que aquí fuera y igual a 8 a la x, ¿saben cómo sería la gráfica? Sería exactamente igual. Sería exactamente igual. Y van a notar ustedes que cuando el exponente es solamente la x, siempre corta en uno positivo al eje x. Digamos que esta es la función exponencial o de las funciones exponenciales bases o más sencillas. Entonces, todo el dominio, por lo general, y hay una generalidad que son todos los reales y el rango es desde cero hasta más infinito. Y ahorita vamos a ir viendo otras variaciones de una función exponencial para que vayan viendo cada caso y vayan también eh, llegando a ciertas conclusiones. Entonces, ese es el primer caso. Cuando tenemos un número simplemente elevado a la x positivo, el brazo o la rama o la gráfica va a abrir hacia la derecha y cuando el exponente es negativo va a abrir hacia la izquierda. El dominio van a ser todos los reales y el rango van a ser desde cero, que sí toma el cero, hasta más infinito. Ahora vamos a ver otra variación. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta x que está en el exponente le agrego algo?
por ejemplo, un 2 elevado a la x más 2. El dominio siguen siendo todos los reales y el rango sigue siendo desde cero hasta infinito. Lo único que pasa con la gráfica es que se mueve o hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, cuando yo le agrego una suma al exponente x, estamos comparando esta con esta, que simplemente le estoy agregando algo más. Cuando yo le agrego una suma al exponente x, la gráfica se recorre hacia la izquierda, pero el rango y el dominio siguen siendo exactamente los mismos. Y cuando yo le agrego una resta al exponente x, la gráfica se recorre hacia la derecha, pero el rango y el dominio siguen siendo exactamente lo mismo. Por eso le digo que ahí hay generalidades. Ahora, otra variación. Chispas, aquí le pego una superpuesta. Bien, ahora otra variación. ¿Qué pasa ahora si yo le agrego un más 3? O no, ya no al exponente, sino a la función en sí. Llego a la 2 a la x más 3. Si fuera 2 a la x, ya sé cómo es la curva, ¿no? Ahora hacia la derecha y corta en uno positivo. Pero ahora, ¿qué le pasa si le agrego un 3 a la función? El dominio siguen siendo todos los reales, pero en este caso particular, y ese es el caso particular, solamente cuando yo le agregue algo a la función, no al exponente, sino a la función, por ejemplo, una suma o una resta, el rango es el que sí va a cambiar. Y aquí, por ejemplo, yo le agrego un más 3. Pues el rango va a ir desde 3 hasta infinito. Y si yo le agrego un menos 3, el rango va a ir desde menos 3 hasta infinito. Ahora vamos a ver otra variación. Ahora, ¿qué pasa si al inicio de la función, en la base del exponente, que es el 2 en este caso, en vez de ser positivo, es un negativo, por ejemplo, menos 2 elevado a la x. En ese caso, la gráfica ya no abre hacia arriba. Ahí cambia nada más el sentido de la gráfica. Ya no abre hacia arriba, abre ahora hacia abajo, hacia los negativos para y. El dominio siguen siendo todos los reales, pero el rango ahí va a cambiar. Como pueden ver, parte desde cero, pero ahora se va hacia menos infinito, hacia menos infinito. Y en el otro caso, tengo dos negativos, o sea, el número antes de la base del exponente es negativo, menos 2, pero el exponente también es negativo. Entonces, lo que recuerdan que hacia el exponente negativo cambiaba el sentido. Si uno abría hacia la derecha, el otro abría hacia la izquierda. Pero ahora tenemos negativo y negativo. O sea, la función ya no está hacia los valores positivos de y, sino hacia los negativos, hacia abajo. Y como es negativo el exponente, ahora no abre hacia la derecha, sino abre hacia la izquierda. Y entonces el dominio siguen siendo todos los reales, pero el rango cambia desde cero hacia menos infinito. Lo único que cambia aquí, como le puse negativo al exponente x, es que ahora me abre hacia la izquierda la gráfica. Cuando es positivo el exponente x, me abre hacia la derecha la gráfica. Ahora, ahorita vamos a llegar a digamos, a reunir todas esas características para que podamos ir viendo la generalidad muy particular y que la podamos identificar en la función algebraica. Ahora ya tengo una combinación eh, de cada uno de esos casos. Tengo, por ejemplo, y igual a 2 a la x más 2 más 4. Vimos que si yo le agrego algo al exponente, no me cambia nada. El dominio y el rango siguen siendo los mismos, ya sea que esté la simple x o que tenga algo agregado en el exponente. Lo que me lo cambia el rango, porque el dominio prácticamente se va a permanecer igual en todas las funciones exponenciales. El dominio
por lo general no tiene restricciones en las funciones exponenciales. Lo que puede tener restricciones es el rango, aunque de manera, o en la mayoría de los casos, va desde cero hasta infinito. Pero lo que me cambia el rango, o los límites del rango, es este número que yo le pueda sumar o restar a la función. No al exponente, sino a la función. Por ejemplo, un más 4. Si no estuviera el más 4, el rango sería desde cero hasta infinito. Pero como yo le agrego un más 4, el rango entonces va a ser desde 4 hacia más infinito. Y cuando yo agrego un menos 4 sigue siendo la misma, 2 a la x más 2, 2 a la x más 2, pero ahora con menos 4. Entonces el rango va a ir desde menos 4 hasta más infinito. Entonces podemos ver y llegar a ciertas conclusiones en las cuales ese número que esté sumando o restando en una función exponencial es el que me va a limitar el rango desde ese número hasta más infinito o desde ese número hacia menos infinito. Ahora, fíjense bien, ya vi que el número que yo le agrego sumando o restando, más 4 menos 4 me marca el inicio del rango, hacia más infinito o hacia menos infinito. Aquí en la anterior era desde más 4 por ejemplo, hacia más infinito. Y fíjense, esta es 2 a la x más 2 más 4. Y aquí tengo menos 2 a la x más 2 más 4. Este signo negativo al inicio, ¿qué es lo que provocaba? Que la gráfica en vez de abrir hacia arriba, fuera hacia abajo, hacia los negativos. Y entonces, al haber un más 4 sumando en la función, ese va a ser el inicio del rango. Desde más 4, pero ahora como tiene un signo negativo al inicio y la gráfica me abre hacia abajo, ya no va a ser desde más 4 hasta más infinito, va a ser desde más 4 hacia menos infinito. Y acá yo tengo un menos 4, el número que está agregado en la función, y por el signo que tengo al inicio, la gráfica va a abrir hacia abajo. Entonces, el rango va a empezar en menos 4 y va a ir hacia menos infinito. Y ese será el rango. Desde menos 4, aquí, perdón, no le corregí. Desde menos 4 hasta menos infinito. Ese es el rango. Y aquí tenemos otros ejemplos, ya con combinaciones diversas. Por ejemplo, y igual a las 5, y igual a 5 elevado a la x menos 1 más 6. Este más 6 va a ser cuando tenga algún número agregado a la función, en este caso un más 6, ese número va a ser el inicio del rango. ¿El dominio cuál va a ser? Todos los reales. El dominio, una función exponencial, no tiene restricciones, van a ser todos los reales. Lo que me va a limitar un poco van a ser el rango. La mayoría tiene por lo general rango de cero a infinito, cuando no tenemos un número agregado aquí. Pero cuando tenemos un número agregado aquí, ese número va a ser el inicio del rango. Por ejemplo, aquí tenemos un más 6. Dominio, todos los reales. Rango desde más 6, que está, miren, hacia infinito. ¿Cómo sé que hacia infinito positivo? Ah, porque el número, la base del exponente, en este caso el 5, es positivo. Y entonces la gráfica me abre hacia arriba, por lo tanto va a ir desde más 6 hacia más infinito. Ahí. Aquí tengo la misma, simplemente tiene un número negativo agregado. Entonces va a ser desde menos 1 el rango. Y como al inicio tiene signo positivo, la gráfica me abre hacia arriba. Entonces va a ser desde menos 1 hacia más infinito. Y acá, al inicio, el 5 tiene un número negativo. Por lo tanto, la gráfica me abre hacia abajo y va a ir ahora hacia los menos infinito, hacia menos infinito. Y tengo agregado aquí un más un medio. O sea, el rango va a iniciar en más un medio
aquí más 0,5 hacia menos infinito. Y aquí agregué esta última también. Aquí la idea es que ustedes ya puedan decirme cuál es el dominio ahí, El dominio, pues todos los reales, ¿no? todos los reales. ¿Y el rango? Y el rango, De tres cuartos. como, A ver si notan algo que hay ahí en particular. como la base es negativa, abre en los negativos, ¿no? Y luego, se supone que el rango inicia en menos tres cuartos Muy bien, hasta infinito. muy bien, muy Sería bien. este infinito negativo, ¿no? El rango sería desde menos 3 cuartos hacia menos infinito. Ajá. Ahora, hay algo que quiero que noten. Hay un error aquí. A ver quién lo nota. Que esta empieza en menos uno, ¿no? ¿Más fuerte? Que empieza en menos uno. No. Bueno, no, que diga empieza en menos seis, ¿no? ¿En cuánto? Es correcto lo que digo, Juan. El rango es desde menos 3 cuartos hasta menos infinito. Pero aquí en lo que yo les estoy poniendo hay un error. ¿Cuál es el error? Mm, Que no coincide. Eso que me dijeron es correcto. Pero aquí hay algo que no coincide. ¿Qué es lo que no coincide con eso que me acaban de decir? Ok. Ahí tengo la idea que debe abrir al otro lado por la suma. Muy bien, esa es una. Creo que el error está en No, 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 perdón, Juan. No debe abrir hacia el otro lado, ¿eh? Eso es cuando X es negativo. Ah, ya. Ahí está bien, está abre en hacia la derecha. Eso el, está bien. en el rango, ¿no? El error Eh, Sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde está el error? de que el rango aquí dice que empieza desde menos seis. Exactamente, la gráfica es la que no coincide. Si esta gráfica que les puse ahí no coincide con eso que ustedes están viendo en la función algebraica. La gráfica está incorrecta. Yo le puse ahí una gráfica desde menos 6 hasta menos infinito. Y aquí debería haber en esta gráfica desde menos 3 cuartos. O sea, en la gráfica se debería ver desde menos 3 cuartos, que sería menos eh, 0,75 hasta menos infinito. Entonces aquí yo les puse algo incorrecto, que la gráfica no coincide No con concuerda con el. exactamente con el dominio y con el rango, ¿no? Sobre todo. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí, y es lo que es donde debe entrar, digamos, el análisis. A ver, esa gráfica, si ya vi que en la función estoy viendo que es desde menos 3 cuartos hacia menos infinito, pues la gráfica debe decir lo mismo, desde menos 3 cuartos hacia infinito, pero ahí, como dice Alfredo, se ve en la gráfica que empieza en menos 6. Entonces, pues no coincide. Entonces, esa es la parte que no estaba coincidiendo. Entonces, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No. Lo que quiero es que noten esto. Fíjense, vamos a regresar al inicio y vamos a ver las cuestiones generales. Primero, cuando el exponente es positivo, en este caso la variable que está como exponente, porque recordemos una función exponencial, es aquella en la que la variable independiente, x por ejemplo, es la que está como exponente. Entonces, cuando el exponente, la variable, es positiva, la gráfica abre hacia la derecha. Cuando el exponente es negativo,
la gráfica abre hacia la izquierda. No es relevante para el dominio y el rango. No es relevante porque sigue siendo el mismo. Ahora, cuando no tenemos algo agregado al exponente, en este caso 2x, no hay nada sumando, ni restando, ni nada. Cuando es así, el rango siempre va a ser desde cero hasta más infinito, siempre de los siempre. No importa si ahora hacia la derecha o ahora hacia la izquierda. Y obvio, también es positivo la base del exponente, en este caso el 2 también es positivo, porque va a ir hacia arriba. Y cuando es así, de manera, digamos, de lo más sencillo, positivo el exponente, la gráfica abre hacia la derecha. Negativo el exponente, la gráfica abre hacia la izquierda. Ahora, cuando le agregamos algo al exponente, por ejemplo, un más 2 o un menos 2, una suma, una resta, un cuadrado, lo que sea, lo que va a generar eso simplemente, se lo quise poner para que vieran diferentes cosas, lo que va a generar eso simplemente es que la gráfica se mueva o hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no impacta para el dominio y el rango. Aquí sigue, la función sigue, digamos, de manera simplificada, sin tener agregado algo, porque es simplemente la base y su exponente. Entonces el rango sigue siendo desde cero hasta más infinito. El rango sigue siendo desde cero hasta más infinito. Simplemente le agregué algo al exponente y lo único que provoca esto, que yo le agregué algo a la x, es que la gráfica se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando le agrego algo positivo, la gráfica se mueve hacia la izquierda. Cuando le agrego algo negativo, la gráfica se mueve hacia la derecha. Pero para fines de dominio y rango, eso no impacta. ¿Qué es lo que me va a impactar básicamente en el rango? El dominio no tiene restricciones, por lo que siempre va a ser el mismo, todos los reales para una función exponencial. El rango, básicamente, lo único que me lo va a delimitar van a ser dos cosas. Una, el valor que yo agregue a la función, ya sea un valor positivo o un valor negativo, y ese valor me va a marcar el inicio del rango. Aquí va a empezar en +3 y aquí va a empezar en -3. Cuando la base del exponente, en este caso el 2 es positivo, va a ser desde +3 hasta más infinito, desde -3 hasta más infinito. Eh, Pero ya cuando la base del exponente es negativo, por ejemplo -2, lo que va a provocar es que ahora la gráfica abra hacia abajo, por lo tanto el rango ya no va a ir hacia más infinito, va a ir hacia menos infinito. Y lo único que pasa es que si el exponente es positivo, abre hacia la derecha, sigue abriendo hacia la derecha. Si el exponente es negativo, abre hacia la izquierda, pero hacia menos infinito, hacia infinito negativo. Y entonces, ya que ya tengo una combinación de eh, agregados a la función simplificada exponencial, yo tengo que el rango de esta función, por ejemplo, va a ir desde +4 hacia más infinito porque el signo de la base del exponente, en este caso 2 es positivo. Analíticamente o algebraicamente, esa sería la referencia. El número que tengo agregado va a ser el inicio del rango y el signo de la base del exponente me va a indicar si va a ser hacia más infinito o hacia menos infinito, porque si es positivo la base del exponente, abre hacia arriba, por lo tanto va hacia más infinito. Y si es negativo el signo del exponente, ay, el signo de la base del exponente, entonces va a abrir hacia abajo, por lo tanto va a ser hacia menos infinito. Por ejemplo, aquí inicia en +4 el rango y como el signo de la base del exponente es negativo, va a abrir hacia abajo, por lo tanto va a ir hacia menos infinito, desde +4 hacia menos infinito. Y acá va a ser desde -4 y como el signo de la base del exponente es negativo, va a abrir hacia abajo la gráfica, por lo tanto va a ir hacia menos infinito, desde -4 hacia
menos infinito. Aquí yo también no le corregí, hacia menos infinito, desde -4 hasta menos infinito. Por ejemplo, aquí, el rango de esta, a ver Juan, el rango de esta, dominio todos los reales, ya lo sabemos. El Sí. rango de esta, ¿cuál sería, Juan? El rango inicia en más 6 hasta infinito positivo, ¿no? Hasta infinito positivo. Gráficamente se puede ver, pero si tú solo tuvieras la función algebraica sin la gráfica, te basas en el signo de la base del exponente. Esas son las dos cosas que les delimitan el rango. El número agregado a la función y el signo de la base del exponente. Si el signo de la base del exponente es positivo, va a ser hacia más infinito. Si el signo de la base del exponente es negativo, va a ser hacia menos infinito. Y el inicio del rango te lo marca el valor agregado. Más 6 hacia más infinito. En este caso, Alfredo, ¿cuál sería el rango de, de esta función que tenemos aquí? Sería desde -1 hasta el infinito positivo. Muy bien. Juan, ¿cuál sería el rango de esa función de aquí? Inicia en un medio y hasta menos infinito. Muy bien. Y aquí, otra vez, Alfredo, ¿cuál sería el rango aquí? Ah, el rango sería desde -3/4 hasta el infinito negativo. Muy bien, excelente. Entonces, las funciones exponenciales están muy sencillas en ese sentido. Obviamente, aquí lo que va a incurrir es ya si tuviéramos en una función, por ejemplo, racional, tuviéramos incluido una función exponencial. Ahí, ¿quién va a mandar prácticamente? La función racional, porque es la que tiene más restricciones. Por lo general, cuando tenemos combinación de funciones, la que manda es la que tiene más restricción. Y entonces tenemos que ahí hacer una combinación para cumplir con ambos tipos, ¿no? Y llegar a una conclusión de qué números del dominio y qué números del rango me van a permitir que yo resuelva esa función. Pero aquí, por ejemplo, pues está fácil. Ya hay estas generalidades y entonces la idea es que lo repasen esto. El lunes vamos a tener la última clase de esta parte del dominio de rango y vamos a hacer, vamos allá ver ejemplos de diferentes, por ejemplo, una función polinómica, una función racional, una función irracional, una función logarítmica, una función exponencial. La idea va a ser que ahí ustedes yo les presente la, la función y ustedes me vayan diciendo, eh, ya sea que me lo manden al grupo o que me lo digan así de manera oral, el dominio es este y el rango es este, ¿no? Y es esto por esto y es este por esto, ¿no? Si necesitan hacer el cálculo, pues lo van a hacer, digamos, ahí en su libreta y me lo mandan al grupo. Y ya luego ya yo les pregunto, a ver, ¿por qué esto, no? ¿Por qué el rango así? ¿Por qué el dominio así? Esa dinámica la vamos a manejar el lunes. La idea es que ya ustedes, digamos, le entren más de lleno a esto y yo les animo a repasar pues el fin de semana. ¿Qué haríamos después del lunes? Habría una evaluación de esta parte, un instrumento de evaluación que se los aplicaría el fin de semana siguiente, el fin de semana siguiente, para que tengan tiempo. Igual puede ser, se los pienso dejar un lunes, perdón, un lunes, un viernes y que lo puedan entregar hasta el domingo del fin de semana que viene, de la próxima semana, para que tengan 2 días completos para resolverlo. No va a ser algo súper complicado, simplemente que puedan argumentar, por ejemplo, y que puedan justificar bien por qué el dominio de una función racional es ese, por qué el rango de una función irracional es ese, y así, ¿no? Obviamente le voy a poner una combinación de funciones, mínimo un ejemplo de cada uno de los que vimos, y sobre todo los casos especiales, ¿no? La combinación de funciones, por ejemplo, ahí del caso uno y el caso 2 es una función racional con una irracional. Y bueno, para las funciones exponenciales, pues está muy fácil aquí. Entonces, así le vamos a hacer el lunes, vamos a tener esa clase.
Voy a hacer un repaso y luego le voy a poner varios ejercicios. A ver, dime Maestro, este. ¿Sí? ahorita que está hablando de las evaluaciones, el lunes eh, que no estuve yo a tiempo, ¿cómo saldría en mi evaluación? Cierto, no les he enviado. Se los voy a enviar Ah, al correo, porfa. sí. Esas las envío al correo las evaluaciones. Por lo Ajá. general, pues no les, bueno, no, no me gusta un poco tanto decir fulanito reprobó, digamos, porque pues es exhibirlo también, ¿no? Sí, Pero a veces se les envío al correo, no se les envía, estoy pendiente de enviarles ahora la calificación y la argumentación, ¿no? De cuál te falló, sí, así, ese, digamos, ese informe. Estoy pendiente, porfa, denme chance la próxima sí, sí, semana. está bien. Y le digo, esta sería la siguiente evaluación. Ya entonces el martes, la idea es que el martes ya entremos a límites. Obviamente desde abajo, desde el concepto de límite, qué significa, y ya pudieron notar, por ejemplo, no me acuerdo si fue Alfredo o Axel que me comentaba el otro día, entonces una asíntota es un límite, pues exactamente es un límite. De hecho, en los límites, cuando se grafica, lo, Alfredo, Alfredo, sí, perdón, lo que se ve cuando se grafica un límite, pues es una asíntota, exactamente. Entonces ya vamos a entrar en materia de límites. Y ahí, pues obviamente también nos vamos a tomar un poquito de tiempo para ver los casos especiales de límites, que no es otra cosa, miren, yo así les quiero animar a que puedan visualizarlo. Esto que ustedes están viendo del cálculo de dominio y el rango, y lo que vamos a ver con el cálculo de límites, básicamente es entender el concepto, entender la teoría, y si se dan cuenta, lo demás es aplicar el álgebra. Aplicar álgebra, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues la restricción para una función racional es que el denominador no sea cero. Ese es el concepto para poder calcular el dominio. Entonces ya extraigo el denominador, lo igualo con cero, ¿y qué hago? Aplicar el álgebra. Entonces, si se dan cuenta, es álgebra, álgebra, álgebra aplicado a la teoría, digamos, de cada tema, ¿no? En los límites así va a ser. Por ejemplo, hay límites que se resuelven racionalizando la función y no es otra cosa que aplicar el álgebra. Entonces, obviamente lo vamos a ver esos casos especiales y hay casos muy generales que son muy fáciles porque lo común es sustituir X en el límite y resolver, pero muchas veces te dan una indeterminación. Entonces, para poder quitar la indeterminación es aplicar ciertos métodos como la racionalización o como la factorización. Y entonces, ¿eso qué es? Pues álgebra. Digamos, no, es aplicado ya, ¿no? El álgebra. Entonces, yo les animo a que puedan también fortalecer esa parte del álgebra per se con tal vez algún tutorial. Porque aquí, pues, si nos ponemos a ver álgebra aquí, pues no acabamos con los temas de cálculo, ¿no? Em, pero bueno, en lo que más pueda yo ayudarles en el álgebra, sin que, digamos, impacte mucho en el tiempo de, de que nos restrinja el avance de los temas, pues lo voy a hacer con gusto para que se entienda. Eh, y ya obviamente también les voy a ir acompañando con las gráficas para que sea mucho más fácil. Pero sí, la idea aquí, lo más eh, que les va a ayudar es la práctica. Yo les animo a que puedan copiar nuevamente los ejercicios en blanco, digamos, y analíticamente ustedes la visualicen, lo analicen y ya con los criterios puedan ir también ustedes argumentando, ¿no? El dominio es este por esto y esto y esto. El rango es este por esto y esto y esto. Recuerden, desde aquí se puede ver el rango o se podría ver el rango. En algunas es un poquito más difícil y hay que despejar X, pero en muchas se puede ver desde aquí. ¿Qué valor Y sí me va a arrojar? O sea, al resolver todo esto, el lado derecho, ¿será que me dé valores negativos? ¿Será que me dé valores positivos? ¿Será que me dé el cero? Desde ahí se puede ir analizando. Y ya si no, bueno, se puede despejar X. Pero a veces no es necesario. Entonces, aquí nos quedamos en esta noche. eh, y bueno, les envío la grabación, les envío el PDF
y pues repasen, estudien. El lunes les digo, voy a hacer un repaso primero y luego ya vamos a aplicar esa dinámica. Yo les voy a poner, por ejemplo, la función. Voy a pedirle a ustedes que me digan el rango y el dominio. Y ya que me den el resultado, ya les pongo yo la gráfica para comprobar si coincide o no coincide, ¿no? Y nos vamos a ir haciendo, y ya vamos a ir corrigiendo lo que haya que corregir. Entonces, así lo vamos a hacer el lunes, primero Dios. Y el martes la idea es que ya el martes empecemos con el tema del índice. Muy bien, pues quedo pendiente a cualquier duda o comentario que pudieran tener ahí en el grupo. Voy a dejar abierto el grupo. Yo creo que no hay. Lo cierro cuando o he tenido grupos más, muy, bueno, no muy grandes, pero que te puede prestar luego a que manden cosas que no son necesarias, ¿no? Pero yo creo que lo puedo dejar abierto. Si alguien tiene alguna duda sobre algo y tengo el tiempo para responderles, se les respondo con gusto. Y si no, bueno, si algún otro de los compañeros puede responderlo, pues puede hacer. Entonces ahí voy a dejar abierto el grupo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? No, de mi parte no, profe. Muy bien. No, profe, ninguna. Perfecto, entonces gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes y vayan repasando para que el próximo fin de semana pues salgan muy bien en su evaluación de esta parte de cálculo del límite de rangos y dominios. Entonces, que tengan buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Alfredo. Sí, hasta luego. Buenas noches a todos.